Bueno, nos conectamos y le damos la bienvenida a los que se conectan. Enseguida viene Jessy y nos ayuda con la traducción. Pero vamos a comenzar orando en esta tarde, pidiéndole a nuestro Señor que nuestra mentalidad cambie, que entendamos que no somos religiosos, somos hijos de Dios y somos parte de su reino. Te pedimos, oh Dios, nos ayudes a entender quiénes somos en el reino del Señor y cuál es nuestro papel y propósito personal. Mi Dios, que hoy se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas. Es nuestra oración en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día viernes, Isaac estuvo compartiendo sobre el reino de Dios y para mí fue una confirmación de este mensaje o de los próximos mensajes que voy a estar dando. Okay, God bless. So Friday, Isaac was sharing a topic, a message that the following Sundays I'm also going to be preaching about. Yo llevo un par de semanas metido en este tema. And I've been in this topic for a couple of weeks already. Lo único que habló y explicó Jesús en los 4 evangelios fue el tema del reino de Dios. The only thing that Jesus spoke about in the Bible is about God. Yo me convertí a la edad de 17 I converted to the Lord at age of 18. y he escuchado hablar de todos los temas: At the age of 17, and I heard about all the topics: la fe, la oración, faith, prayer, la unción, anointing, la sanidad, healing, la santidad, la holiness, liberación, liberation, la sangre de the Cristo, blood of Christ, los eventos proféticos, prophetic events, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Llevo más o menos unos 18 años en el Instituto Bíblico enseñando And I've been teaching the Bible Institute for over 18 y years. no ha habido una materia sobre el reino de Dios. And there has never been a class on the kingdom of God. Hice un doctorado en teología y tampoco vi una materia sobre que hable del reino de Dios. And I did a doctorate in theology, and I didn't see a class that spoke of the kingdom of God. Y es sorprendente porque es probable que usted algunas cosas que oiga hoy puede ser que le cueste entenderlas. And it's surprising because there are things that I might say today that is going to be a little hard for you to understand. Porque cuando uno tiene unos conceptos y de repente viene otro concepto que choca con los conceptos que tenemos, eso nos puede costar un poco. Because when you have a concept and all of a sudden another concept comes that clashes with our concept, it might be a little difficult. Pero yo quiero decirle que lo emocionante para mí de ser pastor And es entender que la palabra de Dios tiene más. And what's most exciting to me as a pastor is to know that the word has more. Y aunque me gustan las rutinas And though I like routine y me gusta tener horarios, and I like having schedules, no pudiera predicar lo mismo todas las semanas. I wouldn't be able to preach the same thing every week. Sería horrible para mí. It would be horrible for Creo que me. no pudiera hacerlo. I couldn't do it. Pero saber que Dios tiene más But knowing that God has more, y que no estamos entrando en una doctrina nueva, we're not going into a new doctrine, una cosa distinta, something different, sino que realmente está ahí y no lo habíamos visto, but truly it's there, we just hadn't seen it. es muy emocionante para mí. It's very exciting for me. Entonces, el mensaje que le voy a compartir hoy es viviendo en el reino de Dios. The message I'm going to share today is living in the kingdom of God. Pero para poder entender un tema, To be able to understand a topic, tengo que empezar poniendo un concepto. I need to start by placing a concept. Porque si logramos entender el primer concepto, pues va a ser más fácil entender el tema. If we're able to understand the first concept, it's going to be easier to understand the first topic. Y para esto tengo que ir a hablarle del principio. And for this, I have to talk about the beginning. Génesis, que es el libro de los principios. Genesis, which is the book of beginnings. El capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the flesh of the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. El hombre, Dios no creó a un solo hombre, a Adán. God didn't just create one man, Adam. Cuando crea a Adán, crea la especie humana. When he created Adam, he created human species. Toda la humanidad estaba en Adán y Eva. All of humanity was in Adam and Eve. Pero dice ahí que los creó a su imagen. It says here he created them at their image. Esto significa que tenemos la naturaleza y el carácter moral de Dios. That means we have the nature and moral character of God. Aunque nosotros no vivamos de acuerdo al carácter de Dios, Although we don't live according to the character of God, quiero decirle que en el ser humano, en nosotros tenemos el potencial y la genética para vivir el carácter de let me Dios. tell you that in us human beings we have the genetics to live in the character of God. Pero en este verso que leímos está el propósito del hombre, And in this verse we read is the purpose of man, y es dominar y gobernar la tierra. is to have dominion of and govern the earth. El dominio es un reino, Dominion is a kingdom. y Dios por eso primero crea el territorio, la tierra, los animales, And God, that's when he first prepared the territory, the land, the animals, y después crea el hombre para entregarle eso, para que el hombre lo dirija, lo gobierne, lo administre. and then he creates man so man can govern this and administer all this. Creo muy importante que es la adoración, I believe in the importance of worship porque es lo que nos conecta con el Señor. because it's what connects us to the Lord. Y realmente si usted logra entender lo que comparto hoy y los próximos días, And if you're truly able to understand what I'm sharing today and the days to come, creo que nos debe llevar más profundo en nuestra adoración. I believe you should take us deeper in our worship. Pero quiero que me entienda, But I want you to understand, el propósito, la adoración es lo que nos conecta con Dios, worship is what connects us to God. pero el propósito del hombre es dirigir, gobernar y cuidar el planeta. But the purpose of man is to correct, direct, and govern the earth. Dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra y lo hizo perfecto. The Bible says that the Lord created the heaven and the earth and created it all perfect. Cuando Adán peca, perdió ese dominio, ese gobierno. When Adam sinned, he lost that dominion, that Aquí le hago government. una pregunta para reflexionar. I'm going to ask you a question to reflect. Por eso él perdió todo lo que Dios le había dado, He lost all that God had given him. pero le hago la primera pregunta. I'm going to ask you this first question. ¿Qué religión tenía Adán? What religion did Adam have? No tenía religión. He didn't have a religion. Jesús no vino a restaurar una religión. Jesus didn't come to restore a religion. Jesús vino a restaurar lo que Adán había perdido. Jesus came to restore what Adam had lost. Por eso es que Jesús dice que Él es el postrer Adán. That's why Jesus says he's the latter Adam. Y vino a restaurar no una religión, He came to restore not a religion, sino una relación con Dios. but a relationship with God. Entonces, ¿qué religión tenía Jesús? So what religion did Jesus have? Él era judío He didn't have. He was y Jewish. practicó el judaísmo And he practiced y Judaism. celebró las fiestas judías. And he celebrated the Jewish Pero a faith. Él no le interesó que nos volviéramos judíos, But he wasn't interested in making us Jewish, ni que tomáramos el judaísmo como nuestra religión, nor for us to take Judaism as our religion. porque Él no vino a restaurar una religión. Because he didn't come to restore a Él religion. vino a restaurar lo que Adán había He perdido. came to restore what Adam had lost. Ahora, la primera declaración que Jesús hace públicamente The first declaration that Jesus does publicly, la hace de joven, he does it at a young age. cuando se pierde, entre comillas, y se queda en el templo. When, quote unquote,
in the temple. Lo que pasa es, no fue que sus padres se descuidaron, It's not that his parents weren't taking care of sino him. que ellos viajaban era una caravana extendida. And they traveled in an extended caravan. ¿Qué es eso? Que van familiares y amigos todos juntos en caravana. What is that? There were family members and friends in a caravan together. Y José y María asumían que Jesús estaba con los otros jóvenes, And Joseph and Mary assumed that Jesus was with the other youth hasta que se dieron cuenta que Jesús no estaba. until they realized Jesus wasn't anywhere. Y regresaron y lo encontraron en el templo. And they came back and they found him in the temple. Y Jesús dice esto. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? And then Jesus said, How is it that ye sought me? Knew ye not that I must be in my Father's house? Y no habló de una religión, habló de un negocio. And he didn't talk about religion, he talked about business. El negocio de Dios, The business of God. que es reinar y gobernar That is to reign and govern y dirigir. and direct. Mateo 4:17 es la primera declaración de Jesús después de ser bautizado en el agua Matthew 4:17 is the first declaration of Jesus after being baptized y in water después de ser lleno del Espíritu. and after being filled with the Y Spirit. dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. From that time began Jesus to preach and to say, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Y la palabra arrepentido, lo he dicho varias veces, es metanoia, que es cambio de mente. And I say many times that the word repent means metanoia and is a change of mind. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Cambia tu mente que el reino ha llegado. Change your mind because the kingdom has come. Y Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Luke 4:32. And they were astonished at his teachings, for his word was with authority. O sea que encontramos que Jesús tenía autoridad. So we find that Jesus had authority. Ellos veían en Jesús una autoridad que no veían en ningún maestro de Israel. In Jesus they saw authority that they didn't see in any other teacher in Israel. Entonces, a nosotros hay cosas del reino que se nos hace difícil entender, There are things of the kingdom that is hard for us to understand porque vivimos en una democracia. because we live in democracy. Ahora, yo no quiero advertirle que lo que voy a compartir hoy I want to warn you that what I'm going to share today no quiere decir que quitemos a Trump y que pongamos un rey en Estados Unidos, I'm not saying for us to take Trump away and put a king in the United States. porque en realidad el ser humano es difícil que se le entreguen todos los poderes y lo administre bien. Because for human beings it's hard to give them all the powers and they're able to handle it well. Y por eso vemos los abusos en las dictaduras. And that's why we see the abuse and Y dictatorship. por eso creo que lo mejor que podemos hacer es democracia. And that's why the best thing is democracy. Pero quiero que entienda que el reino de Dios no es democrático. I want you to understand that the kingdom of God is not democratic. Y esto es importante entenderlo para poder vivir en el reino de Dios. And this is important to understand so we can live in the kingdom of God. Porque en la democracia el pueblo elige al presidente. Because in democracy, the people elect the president. Pero en un reino el rey elige sus ciudadanos. But in the kingdom, the king elects the citizens. Y nosotros no lo elegimos a él nos eligió a And nosotros. we didn't choose him, he chose us. Y la gran diferencia es que usted no puede votar para que Jesús sea el rey. And the great difference is that you cannot vote for Jesus to be Ni king. podemos votar para quitarlo. And we cannot vote to take him out. Jesús es el rey. Jesus is king. El Señor es el rey. The Lord is king. La democracia hace la constitución. Democracy makes the O constitution. sea, que la constitución es el resultado del pensamiento del pueblo. Constitution is the result of the thought of the people. De hecho, la constitución de los Estados Unidos comienza de esta manera. The Constitution of the United States starts to follow. Nosotros, el pueblo. We, the people. El pueblo puede cambiar la constitución. People can change the Constitution. Podemos hacer un referendo y cambiar la constitución. We can do an amendment and change the Constitution. Pero el reino es distinto. But the kingdom is different.
Lo que dice el rey es la Constitución. What the king says is the Constitution. La palabra de Dios es la Constitución. The word of God is the Constitution. Entonces, por eso dice la Biblia, mis palabras permanecen para siempre. That's why the Bible says, my words remain forever. Entonces, hoy se pueden reunir líderes en la iglesia So today, leaders can gather in church y votar democráticamente. and vote democratically. Y le voy a explicar. And I'm going to explain. La Biblia dice The Bible says, que el homosexualismo es un pecado homosexuality is a sin, y es una abominación. and it's an abomination. ¿Y eso qué es? Una ley What is that? A law dicha por el rey. set by the king. Eso es constitución. That's constitution. Pero democráticamente, líderes en distintas iglesias se han unido y han votado But democratically, leaders in churches have united and have voted para decir que eso ya no está vigente to say that is no longer active, y lo han cambiado. and they changed it. La iglesia Metropolitan Community Church ya aprueba el homosexualismo. The Metropolitan Community Church, now they're okay with homosexuality. La iglesia Unit Church of Christ, The Iglesia Unida de Cristo, United Church of Christ, la Asociación de Bautistas Acogedores y Afirmantes. the AWAB. Pero hay algunas otras que le voy a mencionar que no todas aprueban esto, pero hay congregaciones de esos grupos que sí lo aprueban. Now there are other groups that I'm about to mention, but not all the churches in this group. O sea que hay iglesias luteranas que ya aprueban el homosexualismo, So there's Lutheran churches that already accept homosexuality, otras no. some don't. La iglesia episcopal The Episcopal Church, pasa lo mismo same thing. en la iglesia The presbiteriana Presbyterian Church y en los discípulos de Cristo. and the Disciples of Christ. Pero es que el reino de Dios no puede gobernarse así. The kingdom of God cannot be governed. Porque entonces hoy nos reunimos aquí y votamos para cambiar la Biblia. So today we're going to gather here and vote to change the Bible. Pero es un rey que rige el reino de Dios. But it's a king who reigns the kingdom of Y su God. palabra es ley. And his word is law. Y su palabra es constitución. And his word is constitution. Y cuando nosotros cambiamos su constitución, nos estamos saliendo del reino de Dios. And when we change his constitution, we're coming out of the kingdom of God. Y la idea es que nosotros somos parte del reino de Dios. And the idea is that we are part of the kingdom Y of God. para poder manifestar, se manifieste ese reino en nosotros, tenemos que vivir bajo su constitución. And for that kingdom to reign in us, we have to live under his constitution. ¿Por qué Jesús se demoró 4,000 años para aparecer después de Adán? Why did Jesus have to wait 4,000 years to appear after Adam? O sea, Adán cae y Jesús aparece 4,000 años después Adam falls and Jesus appears 4,000 years later para redimir al hombre. to redeem man. ¿Y sabe por qué? Porque no había un reino que diera referencia al reino de Dios. You know why? There wasn't a kingdom that gave reference to the Hasta que kingdom of apareció, God. ya le explico, un reino en donde Jesús podía hacer referencia y decir, así es el reino de Dios. Until a kingdom appeared and God can make reference of this is how the kingdom of God is. Porque todos los reinos, Because all kingdoms, antes de que Jesús apareciera, before Jesus appeared, conquistaban a otro pueblo, will conquer another town, mataban another su city, rey, will kill their king, tomaban a la gente cautiva, esclava, will take people in captivity as slaves, y se los llevaban a su tierra como esclavos. and will take it to their land as slaves. Pero cuando vino Roma, But when Rome came, ya no lo hicieron así. they didn't do it this way. Conquistaban un pueblo, They conquered a town pero a todos los dejaban ahí. or a city, but they left everybody there. Enviaban un gobernador de Roma They will send a governor from Rome para implementar el gobierno romano en esa nueva tierra. to implement the Roman governing in that new land. El imperio romano fue el tercero en extensión. The Roman Empire Geográfica. was third in geographical extension. El primero fue Mongolia The first was Mongolia. y el segundo, a ver si alguien sabe. Does anybody know the second one? ¿Qué? ¿Cómo? No, fue
Inglaterra, It was England que colonizó, tenía colonias en todo el who mundo. had colonies Ah. everywhere. Sí, también España, pero estamos hablando que el primero en extensión geográfica fue Mongolia, The first in geographical extension was Mongolia. segundo Inglaterra, Second, que era England, una isla pequeña pero colonizó todo, a small island that colonized everything. y tercero Roma, And third, Rome, en extensión. in extension. Pero Roma estuvo gobernando o influenciando por 1400 años. But Rome was influencing for 1,400 years. Y tuvieron una influencia en la infraestructura. They had influence in infrastructure. Por ahí hay un dicho que todos los caminos llevan a Roma. There's a saying that says all paths lead to Rome. ¿Por qué? Porque ellos hicieron carreteras Because they made roads en esa extensión de su reino. in that extension of their kingdom. Y el correo era muy efectivo, llegaba pronto las cartas porque tenían carreteras. The postal service was very effective and they would get their letters quick because Tenían they had acueductos, roads. tenían acueductos, They have aqueducts. tenían ciudades planificadas. They have planned cities. Hasta el día de hoy, el derecho romano es base de nuestros sistemas legales actuales. Until now, the Roman rights are still part of our actual rights. Pero el lenguaje, el latín, But language in the Latin dio origen a las lenguas románticas. gave origin to romantic languages. Español, Spanish, francés, French, italiano, Italian, portugués Portuguese, y rumano and Romance vienen del latín. come from Latin. Pero recuerde también que la religión, But remember that religion, la Iglesia Católica, the Catholic Church, era el único cristianismo en ese momento was only Christianity in that period. y se extendió por medio del gobierno romano. And extended through the Roman reigning. De manera que Jesús aparece Therefore, Jesus appears, y nos muestra que así es el reino de Dios. shows us that like this is the kingdom of God. Que el Señor quiere usarnos a nosotros, sus hijos, That the Lord wants to use us, His children, para colonizar el mundo to colonize the world a través de la predicación through del the Evangelio, preaching of the gospel, a través de llevar su palabra. through bringing His word. Entonces, ¿qué dice la Biblia? So what does the Bible say? Que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Let your will be done in heaven as on earth. ¿Acaso así no era Roma? Was it Rome like Lo that? que pasaba en Roma What happened in Rome era lo que pasaba en los otros territorios. is what happened in the other territories. Porque era Roma gobernando por medio de sus gobernantes. Because it was Rome governing through their governors. Entonces lo mismo quiere el Señor con la iglesia. So the Lord wants the same thing with the church. De que nosotros llevamos su cultura. For us to bring His culture. Voy a explicarle un poquito. Let me explain a little. Tenemos a España. We have Spain. Nuestro hermano Lázaro lo mencionó. Lázaro mentioned it. Porque España fue otro colonizador. Spain was another colonizer. Esa foto de qué pueblo es. Well, that picture, what town is it from? Puede ser de Cuba, It could be from Cuba, puede ser de España, perdón, de Ecuador, Ecuador, puede ser de Salvador, El Salvador, puede ser de Colombia Colombia, y puede ser de Puerto Rico. and it could be Puerto Rico. ¿Por qué? Porque todos nuestros países tienen los mismos pueblitos, lo mismo. Usted llega y encuentra la iglesia y el parque. And why? Because all our countries have the same little standard. You find the church and then you find a park. Porque España nos colonizó. Because Spain colonized Por eso us. hablamos todos español. That's why we all speak Spanish. Y por eso comemos arroz y frijoles. And that's why we eat rice and beans. En Colombia nosotros le decimos bandeja paisa, In Colombia it's called bandeja paisa. pero es carne, arroz y frijoles. It's meat, rice and Y le beans. agregamos algunas cositas más. And we add some little Pero things. en Santo Domingo le dicen la bandera, ¿no es? In DR they call it the flag. Pero yo veo que casi comemos mucho de lo mismo. I see we eat almost all the same. Arroz, frijoles, Rice and beans, carne. meat.
Y muchos de nosotros, nuestras partes, el maíz, Most of us eat corn sobre todo en Sudamérica. in South America. Okay? Entonces, tenemos muchas cosas en común We have a lot in common porque España nos colonizó. because Spain colonized us. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? What is God telling you? Eso mismo. Same thing. La iglesia es para llevar el The evangelio. church is to bring the gospel. Y de esa manera, usted de su país, yo de mi país, tenemos una cultura. And in that way, you from your country, me from Pero my cuando country, we have llegamos culture. a Cristo, nuestra cultura cambia. When we come to Christ, our culture changes. Ahora adoptamos los valores del reino de Dios. Now we adopt the values of the kingdom of God. El lenguaje del reino. The language of the kingdom. La palabra del reino. The word of the kingdom. La fe. The faith. Entonces, eso es lo que es el reino de Dios. That's the kingdom of God. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus yo said, soy la cabeza I am the head, y nosotros somos su cuerpo. and we are his Y body. eso es lo que es el reino de Dios. And that's the kingdom of God. Ahora, Jesús reconoció, esto lo busqué hoy, esta mañana, Now, Jesus recognized, and I saw this today, la fe de dos personas en los evangelios. the faith of two people in the gospel. Solo dos personas. Just two people. La primera fue la mujer cananea. The first, it was a Canaanite woman. ¿Se acuerdan de esa mujer que se le suplicó por un milagro? You remember the woman that cried out for a miracle? Y que los discípulos y Jesús le decían, no vete. Where Jesus and the disciples would tell her, no, just Pero leave. ella perseveró. But she persevered. Y después Jesús le dijo que su fe iba a ser, honró la fe de esta mujer. And then Jesus honored her faith. Ella no era religiosa. She wasn't religious. La segunda persona que Jesús honró su fe fue el centurión. The second person Jesus honored his faith was the centurion. ¿Y qué le dijo al centurión? What did he tell the O centurion? mejor dicho, el centurión le dijo, envía la palabra, Or the centurion said, send the word. porque yo soy hombre de autoridad. I am man of authority. Y cuando le dijo a un subalterno que haga, él hace. And I tell someone to do something, they do. Envía la palabra y mi siervo va a sanar. Send the word and my servant will be healed. Y Jesús honró la fe de este And hombre, Jesus honored the faith of this man. porque es así como funciona el reino. Because that's how the kingdom works. De hecho, hemos visto muchos milagros donde hemos orado enviando la palabra y gente se ha sanado. In fact, we've seen many miracles where we send the word and people have been healed. Ahora, se da cuenta que el Señor no vino a restaurar una religión. Now, do you realize that the Lord didn't come to restore a religion? Nosotros podemos adoptar una religión We can adopt a religion y ser incrédulos. and be believers. Pudiéramos decir, tenemos un nombre, We have a name, creyentes, believers. pero hay creyentes incrédulos. But there are believers who don't believe. O sea que si nosotros solamente adoptamos una religión pero no actuamos en fe, If we only adopt a religion but don't act in faith, el reino no se the manifiesta. kingdom is not manifested. La religiosidad The religiousness tiene ese problema, has that problem. que a veces nos concentramos en eso y nos alejamos de Dios, de su palabra y de la fe. That sometimes we concentrate on this and we stray away from God, His word, and faith. Parece extraño que un pastor le hable así, It's strange that a pastor speaks to porque us todo el mundo asume que el pastor es la persona más religiosa. because everybody assumes the pastor is the most religious person. Pero yo le digo algo hoy, But I tell you something today. cada día soy menos religioso, Every day I'm less religious porque creo que lo que agrada a Dios es nuestra vida, because I believe that what pleases God is our life, es nuestra is práctica. our practice. Y es más desastroso ser religioso y dudar de todo y no creer en nada. And it's more destroyful to be religious and doubt of everything and not believe in anything. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Entonces recuerde esto, So remember this. Dios nos da un título God gives us a title por su palabra. by His word. Y es muy interesante este título, me encanta este título. And I love this title. Porque no nos dice Ujieres,
He doesn't call diáconos, us ushers, deacons, ancianos, elder, obispos. um, Mire lo que dice de nosotros. bishop, yes, thank you. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. We are ambassadors, therefore, on behalf of Christ, as though God were entreating by us, we beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God. Dile al que está a tu lado, tú eres embajador de Cristo. Tell the one next to you, you are an ambassador of Christ. En el gobierno hay muchas posiciones. In the government, there's a lot of positions. Congresista, Congressman, senador, senator, diputado, deputy, juez, judge, magistrado. magistrate. Pero hoy yo le digo, yo prefiero ser embajador. But today I tell you, I'd rather be an ambassador. Porque el embajador no es una persona. Because an ambassador is not a person. Un embajador es la encarnación de su país. An ambassador is a reincarnation of your Un country. embajador representa a su An país. ambassador represents their country. Mire, cuando usted es embajador de un país, When you're an ambassador of a country, ese país toma control de su vida. that country takes control of your life. El embajador no paga facturas. Ambassador doesn't pay the bills. Su país se hace responsable de su comida, Their country is responsible of their food, de su transporte, of their transportation, de su carro, of their car, de su vivienda of their house, y de la educación de sus hijos. and the education of their children. Porque el embajador es propiedad del gobierno. Because an ambassador is property of the government. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the remnant? Porque si entendemos que somos embajadores del Señor, If we understand we are ambassadors of el Christ, Señor se responsabiliza de nuestra vida, the Lord makes himself responsible of our life, abriéndonos puertas, opening up doors, bendiciendo nuestra vida, blessing our life, ayudándonos en lo que nos necesitamos. helping us in what we need. Pero recuerde que lo que activa que seamos embajadores es nuestra fe. Remember, what activates us to be ambassadors is our faith. Porque mientras no actuemos en fe, pues no se manifiesta el reino de Dios en Because nuestra vida. as long as we don't act in faith, the kingdom of God is not manifested in our life. Si alguien me insulta, If someone insults me, me agrede, aggravates me, me da una cachetada, smacks me, eso es una agresión. that's aggression. Pero si alguien le pega a un embajador, But if someone makes an ambassador, eso es un incidente internacional. that's an international incident. No es una agresión, It's not aggression. porque es como que hubiera atacado el país. It's like they attacked the country. ¿Qué dice la Biblia? What does the word say? Dice, pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio, el que insulte será llevado ante el Consejo Supremo, y el que injurie gravemente se hará merecedor del fuego del infierno. But I say unto you, that everyone who is angry with his brother shall be in danger of the judgment, and whoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. ¿Qué And está diciendo? whoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell of fire. Está diciendo el Señor. What is the Lord saying? La gravedad de irnos contra un hermano. The severity of going against the brethren. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve como embajadores. Because the Lord sees us as ambassadors. Y cuando yo agredo a un hermano en Cristo, estoy agrediendo un embajador, And when I hurt a brother in Christ, I'm hurting an ambassador. un representante del Señor aquí en la tierra. A representative of the Lord here on earth. Ese es el trabajo de la iglesia. That's the work of the church.
es representar al Señor aquí. is to represent the Lord here. La religión Religion nos ha dicho has told us que el pecado es tan malo that sin is so bad que por eso le ha dicho a la iglesia, o se nos ha dicho, que la política es mala. that it has been told to the church that politics is bad. Entonces los cristianos se salieron de la política. So Christians left politics. No dijeron que el deporte es malo. They told us sports are bad. Entonces los cristianos se salieron del deporte. So Christians left sports. No dicen que el arte es malo. They tell us art is bad. Los cristianos se salieron del arte. Christians left art. Y así ha pasado con todos los ámbitos de la sociedad. And this has happened in all environments of society. Y la iglesia lo que hizo fue salirse y encerrarse en cuatro paredes. And what the church did was break themselves out of everything and lock themselves up in four walls. Y nosotros estamos aquí And we are here para adorar al Señor como iglesia, como congregación, to praise God as a church, as a congregation, para recibir la palabra, to receive the word, crecer y desarrollarnos. grow and develop ourselves. Pero tenemos ministerios dentro de la We iglesia, have ministries inside the church, pero tenemos un propósito y misión fuera de la but we iglesia, have a purpose and mission out of the church. que es manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. That is to manifest the kingdom of God here on earth. Entonces, si nos salimos de todos los ámbitos sociales, If we leave out of all the social environments, si la iglesia está ausente del gobierno, if the church is absent of the government, ¿quién gobierna? who governs? ¿Mm? Los impíos. The unbelievers. No, el Señor dijo, es un nombre muy, pero el que dijo eso, pues Jesús dijo, los hijos del diablo. The Lord is the one that said, the sons of the Dijo devil. que hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. There are two No hay groups. más. Two groups, the sons of the devil or the sons of Jesus. Y si los hijos de Dios se salen de todos los ámbitos sociales, ¿quién dirige? And if the children of God are coming out of all the social environments, who's leading? ¿Por qué en todas las películas vemos escenas de pornografía, homosexualismo y lesbianismo? Why do we see scenes of homosexuality, porn in all the movies? Porque no hay cristianos haciendo películas. There's no Christians making movies. Sí. Si no hay gente con valores produciendo películas, entonces, ¿qué vamos a ver? If we don't have people with value making movies, what are we going to see? ¿Mm? Que esas películas es lo que vende. Lo que vende es. Pero, claro, También te digo, por las pieles, te das cuenta que las películas cristianas tienen un menor presupuesto. Tú ves falta de todo. ¿pero por De la qué? actuación hasta. Porque nos hemos salido, entonces, You know, we Christians have left. Exactamente. Eso pasa con entonces los pocos, imagínense que los pocos que quedan, los primeros que los critican son los mismos You cristianos. know, and the few that are left, the first to criticize are Christians themselves. Entonces, no pasa la música también. menos Te das cuenta la falta de. Tú sabes. You y es- see. Y es por eso mismo. no, es que sí. Entonces, te dice que el cristiano debe tocar estas canciones, ¿sabes? Estos ritmos, te ponen hasta un estándar de ritmo y todo. No, pero si un cristiano se gana un premio Grammy, ya es diabólico. If a Christian wins a Grammy, oh, he's diabolical. It's true. Exacto. Entonces, nosotros deberíamos estar ganando todos los premios. We should be winning all the awards. Pero un cristiano va a coger el premio de un Grammy o algo de eso y ahí mismo la iglesia es la primera que dice eso es del diablo. If a Christian gets an award, the church is the first one to say, that's from the devil. And if the Christian is a politic, he's a thief. Entonces, ay, es que eso no es bíblico. Bueno, y entonces Daniel, ¿qué hacía? Oh, that's not biblical. What did Daniel do? Consejero He was de los counselor reinos, of de kings, los, of two. porque cambiaban los reinos y él seguía ahí de consejero. They would change the government, and he was still there as a counselor. ¿Qué hacemos con José? What are we doing with Era del Joseph? diablo, He's from the devil. se casó con una egipcia. He got married with an Egyptian. Y estaba metido en la religiosidad egipcia, He was in the Egyptian religion. pero sabemos que era de Dios Oh, we know it's from God. y se vestía como él. And he would dress like that. Los hermanos no lo reconocieron His brothers didn't recognize
porque él him estaba vestido como un egipcio. because he was dressed as an Egyptian. Entonces, son las partes, por eso le digo que, ¿qué hace la iglesia? Es Other parts, que and that's what I tell you. What does the church do? nosotros decimos hoy, We say today, cada día esto está peor. every day this is worse. Nosotros decimos hoy, la sociedad está cada día más terrible. We say today, society is worse every day. Y lo que hacemos es quejarnos. And what we do is complain. Pero es que ese no es el propósito de la iglesia. That's not the purpose of the church. Si esto aumenta es porque la iglesia está escondida. And if this is going up, it's because the church is hidden. Porque la iglesia tiene el trabajo de colonizar. Because the church has a job of colonizing. Una mujer que me invitó a mí a la iglesia There's a woman that invited me to church en este país in this country. y me dijo, ¿va a ir a la iglesia? Yo le dije, el otro día. And she would say, are you going to church? I will say next Sunday. Cuando llegó el otro domingo me volvió a decir, ¿va a ir a la iglesia? Y yo le dije, el otro domingo. When next Sunday came, she asked me, you're going to go to church? I said, no. Pero en mi mente yo decía, no voy a ir nunca. In my head, I said, I'm never going to go to church. Pero ella insistió But she insisted. y ya me dio pena. And I was a little Y le dije, embarrassed bueno, yo voy a ir este domingo. to continue saying no. So I said, I'm going to go this Pero en Sunday. mi mente dije, será el último. And in my head, I said, it's the last. El primero y el último, yo no voy a ir The más. first and last, I'm never going to go back. ¿Sabe a qué iglesia You llegué? know what church I went to? Es vecina de nosotros. It's our neighbor. Se llama Buenas Nuevas. Es called Te Good coge News. aquí en la Kennedy y un par de bloques, un bloque, ahí hay una iglesia que se llama Buenas Nuevas. You go straight to Kennedy and then go down and you'll see it there. It's called Good News. Ahí llegué. That's where I came. Yo ya conocía del Señor, pero estaba apartada. I knew of the Lord, but I had strayed. Ese día me reconcilié con Cristo. That day I reconciled with the Lord. Ese día conocí a Lili en esa iglesia. That day I met Lily in that church. Ese día me invitaron a un concierto That day they en la invited me tarde. to a concert in the afternoon. Fui al concierto I went to the concert. y estaban anunciando seminario teológico. And they were announcing theological Me seminary. inscribí al seminario. I signed up Ese día, that day. reconciliado con Cristo, Reconciled with Christ. conocí a mi I esposa met my wife. y empecé a estudiar teología. And I started to study theology. Porque esa mujer Because that woman me insistió, insisted. me colonizó. She colonized me. Eso es colonizar. That's colonizing. Si nosotros no hablamos, If we don't speak, ¿cómo van a cambiar? how are they going to change? La Biblia dice, si no le predicas, The Bible says if you don't preach, ¿cómo? how? Entonces nosotros lo que hacemos es quejarnos What we do is complain. de que todo está peor. Everything is worse. Pero es que nosotros somos los embajadores. But we are the separate ambassadors. Y lo que hacemos es lo que va a provocar el cambio en la sociedad y el cambio en las personas. And what we do is going to make the change in people and society. Jesús decía que él comía y bebía y decían que era un gruplón, alguien que se asociaba con ladrones. Y Juan el Bautista, antes de él, no comía tanto y vivía en el desierto y decían que era alguien endemoniado. En el ministerio de Jesús, ¿cuántas veces él fue comiendo con gente mala? ¿Cuántas veces él interactuaba con gente que no creían? Se sentaba en lugares como con gente no buena. La pregunta es para ti, ¿cuál es tu puesto? ¿Estar como Jesús o estar como Juan? Tienes que buscar a Dios. Exacto. Pero ves, ahí voy a repetirlo para que I'm going to quede, repeat what he said para que se escuche tu intervención en la so grabación. his intervention can be heard. Isaac habla de que Jesús comía y compartía con los pecadores. Isaac said that Jesus shared and ate with sinners. ¿Qué vino a hacer Jesús? Because what did Jesus come A to do? establecer el reino. To be the king. ¿Qué dice la Biblia? Yo vine a buscar lo que se ha perdido. Well, the Bible says he came to seek what was lost. Entonces nosotros vemos un perdido y nos cambiamos para el otro lado. We see someone who's lost and we change the street Porque nos da miedo. because we're scared. Porque decimos, si me toca, me contamina. We say, if he touches me, I'm going to be contaminated. Y somos nosotros los que tenemos más poder And we're the ones that have more power que las tinieblas. than darkness. Pero tenemos que entender nuestra posición But we need to understand our en position el reino. in the kingdom. Porque el Señor respalda nuestro trabajo. Because the Lord backs up our work. Yo solamente recuerdo que esta mujer me insistió. I only remember that
this woman insisted. Pero llegué a la iglesia y el Señor respaldó esa invitación. I came to church and the Lord backed up that invitation. Nosotros hacemos nuestra parte, el Señor hace lo que falta. We do our part, the Lord does the rest. Mire que nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlos a Cristo. What we have to do is bring them to Christ. Pero a veces decimos, no le hablo porque es que es muy pecador. And sometimes you say, I don't speak to them, they're Es sinners. que es muy malo. Oh, they're wicked. Pero es que precisamente ese es el que necesita. That's the one that needs. Y ese nosotros no lo vamos a cambiar We're not going to change them. porque no es nuestro llamado, It's not our calling. ni tenemos la capacidad de cambiar. We don't have the ability to change them. Tenemos que llevarlo a Cristo y Cristo hace la obra en la persona We have to como lo bring hizo en them to nosotros. Christ, and the Lord will do the work like He's Más doing. fácil. Easier. Pero nosotros estamos esperando que la gente esté cambiada para traerlos a la iglesia. But we're waiting for people to change so we can bring them to church. Hay que traerlos como están. We have to bring them as Es they como are. que usted lo llevan enfermo al hospital y digan, no, tráigalo cuando esté aliviado. You take a sick person to the hospital, it's like you say, no, bring them when they're better. Para eso es el hospital, That's what the hospital is para for. eso es la iglesia. That's what church is for. Aquí nosotros tenemos que aprender esto porque si empieza el Señor a enviar gente que están perdidos, We have to learn this because if the Lord starts to send people who are lost, tenemos que comprender que puede ser que vengan hombres que son we homosexuales have to understand this because it could be that the Lord sends men who are y mujeres homosexuals lesbianas. and lesbian women. Y aunque creemos por la palabra que eso no es de Dios, And though we believe by the word that this doesn't belong to God, ¿cómo ellos pueden cambiar si la iglesia no les predica? how can they change if the church doesn't preach to them? Tienen que ser aceptados en este lugar como aceptar una persona que tiene problemas de otra índole. They have to be accepted in this place like we accept people Claro. from other stuff. En la iglesia se aceptan la gente chismosa, mentirosa, adictos, borrachos. In church, we accept addicts, gossipers, Pero el drunkards. homosexual dice, no, cuidado. But with homosexuals, they're like, oh no, be careful. Pero no es así, están en el mismo renglón de la Biblia. They're in the same line in the Bible. ¿Y por qué la iglesia no ha sido efectiva con ellos? Por eso. And why has church not been effective with this? With that? Porque Because of de this. antemano los rechazamos, Because beforehand we reject them, pero a nosotros los aceptamos. but others we accept. Porque creemos que Dios puede obrar en la vida de We ellos. believe God can work in their lives. Pero en la vida de los homosexuales y las lesbianas But también in the Dios lives puede of obrar. homosexuals and lesbians, the Lord should work as well. ¿Sabe qué pasa? Que si la iglesia no cambia la mentalidad, That if church doesn't change their mentality, el enemigo sigue avanzando. the enemy continues to Y advance. hay gente homosexual y lesbiana que han sido abusados, And there's homosexuals and lesbians who have been que han abused, sido víctimas. who have been O sea, victims. piense esto, un niño que lo viola Think of this young kid O who una was niña abused, que la or a viola. girl who was abused, y viene a la iglesia con necesidad de Dios. and they come to church with the need of God. Y lo que encuentra en nosotros es que lo terminamos de juzgar And when they find this, that we finish judging them y lo tratamos mal, and we mistreat lo them, miramos feo. we ill look at them. Hello. Yo empecé diciéndole que la constitución es que eso es el rey dijo, eso no funciona. And I told you that. I started by telling you that the Constitution, that doesn't work in the kingdom. Pero tengo que decirle que el rey quiere transformar esas vidas. But I want to tell you that the king wants to transform those lives. Y para eso tiene a la iglesia. And for that, he has a church. Yo voy terminando. I'm about to finish. Yo le prediqué a un homosexual en mi trabajo, I preached to a homosexual in my job. pero le prediqué muy poco. I preached a little. Me hice más amigo de él I became his friend instead que predicar. than preaching. Y estábamos sentados en el trabajo juntos, We were sitting together at work, a mi lado. my side. Y a veces se le salían las mariposas y se ponía un moño en la cabeza y hacía todas las cosas de un mariposo. Sometimes he would put a headband and all this. Pero, hello, él necesitaba del Señor. But he needed the Lord. Y yo nunca lo rechacé. And I never rejected him. Y nos hicimos tan amigos que él me regalaba cosas. And when he came so close and he would give me stuff. Me traía camisas, me regalaba cosas. He would bring me
Pero shirts no and me stuff. estaba cortejando, él tenía a su esposo But he wasn't courting me, he had his husband en la casa. at home. Yo sabía que no era que me estaba enamorando, I knew he wasn't courting me, sino que veía la amistad. but he would see the friendship. Y yo le regalé un libro, And I gave him a book, Una vida con propósito. A Life with Purpose. Para la sorpresa mía, cuando me dice, estoy leyendo el libro con mi esposo. And to my surprise, he told me, I'm reading the book with my husband. A la semana siguiente me dice, estamos yendo a una iglesia. A week later, he said, we're going to church. Lo vamos a hacer. Yo, listen, en mi mente, In my mind, yo decía, Dios mío, gracias que no es mi iglesia. I said, Lord, thank you, it's not my church. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar esto. Because we don't know how to gesture this. No sabemos cómo manejarlo. We don't know how to manage this. Pero es la realidad de nuestra But it's the sociedad. reality of our Y es la society. iglesia que tiene que ver cómo funcionamos con lo que tenemos. And it's the church that has to see how to function with what we have. No para cambiar la constitución, Not to change the Constitution, sino para ver cómo Dios transforma a esta gente but to como nos see transformó a how nosotros. God can form these people that He Eso es lo transformed que se us. trata. That's what it's about. Entonces, ¿sabe? Yo salí del trabajo porque dejé el trabajo para secular para dedicarme al Señor. You know, I left my secular job to dedicate myself to the Lord. Después me dijeron que se veía joven, se murió, And then they told me that he died young. le dio un ataque. He had an attack. Pero yo no sé si lo que yo hice, hasta dónde Dios obró en esa vida. If what I did and to how the Lord worked in his life. Ese es nuestro trabajo. That's our job. Porque al final quien decide quién entra y quién no entra es el Señor. Because the one who decides who goes in and not is the Lord. Entonces vamos a ocupar nuestra posición. So let's occupy our position. El único mensaje que Jesús predicó fue el reino de Dios. The only message the Lord preached was the kingdom No of vino a God. establecer una religión, He didn't come to establish a vino a religion. restaurar un gobierno. He came to restore a Lo que government. Adán había perdido, What Adam had lost. Cristo lo recuperó para nosotros. Christ recovered it for us. Hoy muchos de nosotros estamos temerosos, Today, many of us are fearful, confundidos. confused. Pero recuerde que somos embajadores del Rey del universo, But remember, we're ambassadors of the King of the universe, enviados por Dios sent by God para colonizar esta tierra con sus valores. to colonize this world with His values. Esa es nuestra función That's our function, y ese es nuestro desafío. and that's our challenge. De manera que eso es lo que quería compartir en este día Therefore, that's what I wanted to share today. y seguimos hablando próximas semanas sobre el reino And next week, we're going to continue talking about the kingdom porque Dios nos quiere usar poderosamente. because God wants to use us powerfully. Quiero pedirle a la hermana Ana y a Edith que me ayuden con los elementos para que